Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv, a través de cualquier plataforma digital y a través de nuestro canal YouTube. Hoy, como todas las semanas, vamos a hablar de un tema bien interesante, sobre todo para los abogados y litigantes. Se trata de la importancia del interrogatorio y del contrainterrogatorio en el proceso penal venezolano. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Estoy iniciándome en el ejercicio profesional de abogado. Tengo varios juicios penales pendientes. Por favor, ¿pudiera hacer un programa acerca de el interrogatorio y el contrainterrogatorio en el proceso penal venezolano? Mariluz, gracias. Podemos definir al interrogatorio como una serie de preguntas que hace la parte a su testigo con la finalidad de que éste aporte información veraz e importante en el juicio oral, mientras que el contrainterrogatorio es una herramienta que tiene por finalidad desacreditar al testigo y, por supuesto, cuestionar la veracidad de esa información que está dando el testigo durante el desarrollo del juicio oral. Es importante, pues, aclarar que el interrogatorio lo hace la parte que promueve el testigo, mientras que el contrainterrogatorio lo ejerce la parte contraria contra ese testigo. Que al momento de llevar un testigo a un juicio oral, pues nos tomemos el tiempo necesario, no para preparar al testigo, como se dice en el argot común en el derecho profesional del derecho penal, no, simplemente para que el testigo pues pueda saber cuál es el alcance de lo que va a ser en una sala de juicio, cómo va a ser el sistema que van a usar para interrogarlo y, por supuesto, para repasar lo que el testigo sabe. Porque muchas veces, cuando un testigo es llevado a una sala de juicio, aun cuando tú hayas tenido la oportunidad de hablar con él, si no está consciente qué es lo que va a pasar en esa sala de juicio, generalmente tiende pues, a divagar en la información importante que tú crees y sabes que va a aportar al juicio, porque generalmente los abogados no tienen mucha preparación en relación a técnicas efectivas de interrogatorio y contrainterrogatorio. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a tener como invitado a un abogado especialista en el área que nos acompaña vía online desde México, con muchísima pericia en este tema, quien nos va a explicar detalladamente cuáles son esas técnicas que debemos aprender los abogados que ejercemos sobre todo el área penal para saber interrogar y saber contrainterrogar. También nos va a dar algunos casos específicos, igual nos va a hablar de algunas jurisprudencias que se aplica perfectamente a los juicios orales en nuestro país. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, contamos con la presencia vía online desde México del abogado José Luis Vega Roche, especialista en el área del cual vamos a hablar hoy. José Luis es abogado egresado de la Universidad Santa María, licenciado en criminalística de la Universidad Cuernavaca, México, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Venezuela. Tiene maestría en juicios orales, es doctorante en Derecho Constitucional de la Universidad Santa María, ha realizado diversos cursos en la materia de la cual vamos a hablar hoy, es especialista en medicina legal, ha participado en diversos congresos, aparte de eso, por supuesto, es un abogado en ejercicio y hoy está prestado en México. Bienvenido el abogado José Luis Vegas Roche a Solución Final. Gracias, muchísimas gracias, Lidia, qué amable, qué gentil siempre
Tú, de verdad es un verdadero placer estar acá en Solución Final una vez más. Muchísimas gracias. Pero gracias a ti porque sabemos después de tus diversos compromisos y pues sacaste este espacio. Vamos a hablar, José Luis, de un tema bien controvertido porque en Venezuela poco se habla o poco se estudia del interrogatorio y del contrainterrogatorio en materia penal. Sé y sabemos de las personas que te conocemos, de tu trayectoria y de tu profundo estudio en relación a este tema. Como vamos a hablar hoy del contrainterrogatorio en materia penal, quiero que nos iniciemos en la conversación, estoy explicando rápidamente qué significa o cuál es la definición de interrogatorio para que luego entonces podamos hacerle contrapeso con el contrainterrogatorio y pues por supuesto tú nos dirás esta noche todo tu conocimiento, lo pondremos al servicio de todos nuestros oyentes. Gracias, Lina, muchísimas gracias. Fíjate que yo he tratado de explicar esto, para mí, asumo, y ojalá así lo sea, de una forma bien sencilla. Es decir, tú colocas en un plato un poco de sal y en otro un poco de azúcar se los colocas a las personas quizás de frente y en un primer momento no van a saber distinguir cuál es la sal y cuál es el azúcar. ¿Por qué? Bueno, por el parecido morfológico exterior que es muy similar. Pero la sal está compuesta por cloruro y sodio, y es un condimento, mientras que el azúcar es un alimento y está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea que son totalmente diferentes, aunque exteriormente parezcan similares. Eso, en mi opinión, es la forma que he encontrado más ajustada para explicar lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Vamos a decir que el interrogatorio es la sal. ¿Y qué es el interrogatorio? Es cuando una de las partes, llámese fiscal, llámese defensa, vamos a dejar de lado por un instante al representante de la víctima, pero vamos a estar con los actores principales, que es el fiscal del Ministerio Público y la defensa. Cualquiera de ellos tiene derecho a ofertar un testigo, a ofrecer un testigo para llevarlo a juicio. Pero ¿a qué viene ese testigo a juicio? ¿Para qué se oferta ese testigo a juicio? Para que venga a acreditar proposiciones fácticas. Es decir, para que venga a decir quién, a quién, cuándo, cómo, dónde, con qué y si sabe el por qué. Entonces, ese testigo, la persona que lo ofrece, cree en ese testigo, cree que puede ayudar a su teoría del caso, cree que puede acreditar un determinado hecho. Y ese testigo, como nos interesa y como es un testigo que sabe lo que en teoría va a declarar, entonces se le hacen preguntas abiertas. ¿Y cuáles son las preguntas abiertas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Sí me expliqué? Eso permite que el testigo explique, fundamente, razone, detalle, se exprese, narre, porque también se le hacen preguntas narrativas. Y esas preguntas narrativas permiten que el testigo hable con su propio Lenguaje. con su propio lenguaje, con su propio modus de expresar, porque no será igual una persona de Caracas a una persona de Carora, y no será igual una persona de Carora que una persona del Zulia, y no será igual una persona del Zulia que una persona del Guárico. Entonces hay que dejarlo que hablen con su idiosincrasia natural. Ahora bien, estas personas que uno oferta, bien como fiscal o bien como defensor, existe la posibilidad de reunirse con ellos. ¿Por qué? Para escuchar lo que tiene que decir. Y es muy importante este punto. Al testigo se le lleva a juicio para que diga todo lo que sirve, no todo lo que sabe. Me Lo encanta traemos para que diga, claro, todo lo que sirve. todo lo que sirve.
Tiene, No todo lo que sabe, porque hay cosas que el testigo sabe, que presenció, que escuchó, porque además el testigo, en un primer momento, el testigo lego viene a hablar del conocimiento de los hechos que obtuvo a través de los sentidos, es decir, que vio, que olió, que probó, que escuchó o que tocó. Entonces hay cosas que él puede estar narrando que vivió, pero que no interesan a la teoría del caso, más bien van a distraer al juez. Entonces, y eso se puede practicar. Mira, Lirio, cuando yo te voy a hacer esta pregunta. Oiga, cómo que se llama el programa que usted hace? Ah, el programa se llama Solución Final. ¿Y por dónde se transmite? Se transmite por Promar TV. ¿Y dónde queda? Barquisimeto. Pero cuando yo de repente le diga algo más en este punto con respecto a dónde se transmite o dónde queda la sede. Si yo te pregunto eso es porque te está faltando algo. Eso está permitido. Eso no quiere decir que yo esté preparando a Lirio. No, yo no la estoy preparando. Ella sabe los hechos. Ella estuvo en el lugar de los hechos. Yo lo que le estoy diciendo es cómo va a ser la dinámica. Eso se permite. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el contrainterrogatorio. ¿Quién hace el contrainterrogatorio? La parte que no ofertó al testigo, la parte que no llevó al testigo a juicio. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa testigo, imaginémonos que es Lirio Terán, que la llevó, vamos a colocar un nombre, Pedro y Pablo. Pedro ofreció a Lirio. Entonces Pedro va a interrogar. Pedro le hará preguntas abiertas a Lirio, ¿ok? Puede también hacer preguntas cerradas. Ya vamos un poquitico más adelante a hablar de las preguntas cerradas. Pero por otro lado, Pablo, que no ofertó a Lirio, que no la conoce, que no se ha entrevistado con ella, que no ha podido practicar con ella, la va a contrainterrogar. Y para contrainterrogarla, tiene que hacer preguntas sugestivas, aquellas que sugieren la respuesta. ¿Por qué? Porque ya el testigo ha declarado. Ya el testigo ha declarado en el interrogatorio. Entonces se hacen preguntas sugestivas, sugerentes, conductivas, inductivas. Y está perfectamente permitido bajo el supuesto del sistema adversarial, del sistema de partes. Lastimosamente en Venezuela, nosotros no hemos terminado. Yo decía el otro día que nosotros tenemos 25 años, Lirio, y ahorita que ya inició la temporada de béisbol, nosotros tenemos 25 años dando hit y corriendo para tercera. No se está corriendo a primera. Y la regla del béisbol dice que cuando usted da un hit, tiene que correr a primera, darle toda la vuelta al diamante y volver a llegar a home para que tengas una carrera. Entonces nosotros tenemos 25 años creyendo que estamos jugando bien y lastimosamente no estamos jugando con las reglas del juego. Es decir, no hemos terminado de internalizar la diferencia entre la sal y el azúcar. No hemos terminado de internalizar la diferencia entre el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente porque la gente se plega, se fundamenta, se cierra en lo que dice el artículo 339, que no tiene la palabra contrainterrogatorio. Pero hay que recordar que el COP entró en vigencia el 1 de julio de 1999. Pero el artículo 339, que fue uno de los primeros que entró en vigencia, porque el primer proceso penal, el primer código procesal penal que entró en vigencia en Latinoamérica fue el de Guatemala en 1992, y el último es el de México en el año 2016. Fíjate todo el tiempo que transcurrió entre el primero y el último. ¿Qué es lo que pasa con México? Bueno, México se fue nutriendo de todos esos ensayos y errores que han tenido los latinoamericanos, pero además México tiene una marcada influencia del derecho anglosajón. sí, claro, por supuesto. ¿Ah? Sí, entonces fíjate, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros entramos en 1999
Y el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal es una copia fiel y exacta del artículo 314 del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Pero el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, mi querida Lirio, se aprobó entre Valencias y Caracas en 1969 en una reunión que hicieron ¿cómo se llama? La organización bueno, no recuerdo ahorita, que se formó en Uruguay, ¿cómo se llama? Bueno, que fueron aquellos que aprobaron el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica y el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica igual. Y esos son todos estos códigos procesales que están en Latinoamérica, son hijos de esos códigos. Cada uno le dio su particularidad, por supuesto, pero Venezuela no distinguió entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Estoy escuchándote atentamente y suscribo cada una de tus palabras. Creo que una de las cosas que tenemos que empezar a abonar en Venezuela, aunque haya pasado más de 20 años de que entró en vigencia el código, es la preparación de los abogados. Persona pública penal, y te puedo decir que yo siempre fui aguerrida en eso y me gané, por supuesto, muchos llamados de atención de los jueces porque muchas veces no los entienden. No entienden, mire que eso es subjetivo, mire que usted está guiando el testigo, pero es que eso es parte del sistema adversarial. Las preguntas abiertas. ¿Cómo puede abordar un contrainterrogatorio cuando el abogado de la parte o del testigo promovente lo que hace es puras preguntas abiertas? Esas preguntas abiertas son ¿cómo tú las atacas? Porque qué, cuándo, dónde, ¿cómo se ataca eso? Ok, fíjate. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de Pedro y Pablo, ¿no? Pedro llevó a Lirio al juicio. Es su testigo. Okay. Entonces Lirio dirá qué fue lo que pasó, que ella observó, o ella sabe el conocimiento que tiene de los hechos, bien porque a lo mejor no observó, pero escuchó. Entonces ella lo que viene a decir fue lo que escuchó. Ella no puede saber si era alto, gordo, bajito el agresor, o era negro o catire, no puede saberlo porque ella solo escuchó. ¿Sí me expliqué? Entonces a ese testigo Lirio se le van a hacer preguntas abiertas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer con ese testigo es acreditarlo. ¿Cómo se llama usted? No, Lirio Terán. ¿Lirio a qué se dedica? Yo soy abogada, jubilada, no sé qué, ahora soy conductora de un programa. Ah, perfecto. Lirio, ¿dónde está su oficina? No, mi oficina está aquí, está allá, X. Por supuesto, acreditar al testigo, ¿quién es? Porque al juez hay que responderle tres preguntas. Primero, ¿quién es esta persona? Se llama Lirio Terán, ¿ok? ¿Por qué debo creerle? Porque no tiene interés, porque no está pagando, porque no está coaccionada, porque etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tiene que decir? Bueno, ella tiene que decir que ella estaba en su oficina y escuchó en la avenida Lara, no sé, los gritos, el disparo, etcétera, etcétera. Pero ella vio, no, ella no vio. Ella lo que hizo fue escuchar. Entonces después le vamos a hacer las preguntas introductorias en el interrogatorio, ¿ok? No puede decir por qué está usted acá. Bueno, porque yo el día X estaba trabajando en mi oficina y mientras estaba trabajando, arreglando la cuestión del programa, escuché como unos frenos y de repente unas palabras, unas personas discutiendo allí, que tú tuviste la culpa, que nunca fue tuya y empezaron a decirse groserías y de repente escuché un disparo. Oye, me mataste, me heriste, no te vayas. Eso es lo que yo sé. Pero usted no vio nada. No, yo no vi nada, yo solo escuché. ¿Ok? Entonces, a ese testigo, fíjate una cosa. Vamos a hablar ahora de las preguntas cerradas. Okay. Las preguntas Eso lo cerradas. vamos a dejar, mi querido José Luis, para el próximo espacio. Me encanta, ya servimos la mesa. ¿Cómo entonces se hacen las preguntas abiertas? Porque ha sido muy gráfico en lo que acaba de decir. Ahora, en el próximo espacio, vamos a hablar de las preguntas cerradas. Cómo abordamos el interrogatorio y el contrainterrogatorio en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final
Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde México con el abogado José Luis Vegas Rocha. José Luis, me encantó la introducción, pues la explicación que diste en el espacio anterior acerca de cómo interrogábamos y contrainterrogábamos en el proceso penal y hablaba específicamente de las preguntas abiertas. Entonces ahora introduzcámonos un poco en las preguntas cerradas. Bueno, mira, vamos a empezar un rapidito. ¿Cómo aprendemos a hacer preguntas asertivas, efectivas y eficaces? Equivocándonos. Es la única manera. Quien quiera nadar tiene que meterse al agua. Aprender a contrainterrogar, aprender a hacer preguntas subjetivas, como aprender a manejar. De repente sacarás el croche y te va todo el mundo para atrás, o frenas y todo el mundo hacia adelante, pero va a llegar un momento en que ya lo vas a saber hacer. Va a llegar un momento en que vas a poder hacer la brazada como se tiene que realizar y vas a aprender a nadar. Entonces, por supuesto que todo lo que de alguna manera se nos dice que contrainterrogamos bien, nos hemos equivocado en algún momento y es parte de la práctica, ¿no? Entonces, fíjate, quedábamos en el espacio anterior con respecto a las preguntas cerradas y te lo voy a ejemplificar de una manera. Lirio, ¿tú comes carne? Sí, sí, como carne. ¿Qué clase de carne te gusta más? Carne de res. Perfecto. Esas tres preguntas que te he hecho son preguntas cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate bien. ¿Comes carne? Hay dos posibles respuestas, sí o no. Claro. Pero después te hice una pregunta. ¿Cuál tipo de carne te gusta más? Y tú pudiste haber dicho aves, Claro. cerdo, pescado, pero optaste por decir res. Entonces tenías varias opciones y el testigo tiene varias opciones y escoge una. ¿Ya? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué te gusta más la carne de res? Esa es abierta. Esa te va a permitir explicar por qué es más blandita, por qué es más jugosa, me gusta más que el pollo. Entonces, ahí va a narrar el testigo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Una pregunta cerrada también es, oye, qué color de ropa te gusta utilizar más? Maravilloso. A mí me encanta el rojo. El rojo, pero tú tenías el negro, el blanco, el verde, el gris, el amarillo, el azul, el rosado, el naranja. Tenías un sinfín de respuestas, pero tú dijiste, a mí me encanta el rojo. Ahora una pregunta abierta. ¿Por qué el rojo? Y ahí tú explicarás, me hace sentir viva la pasión, qué sé yo, lo que tú quieras explicar. Sí, me expliqué. Las preguntas sugestivas, perdón, las preguntas cerradas están permitidas en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que las personas las confunden con las preguntas sugestivas. Por ejemplo, cuando yo te pregunté, ¿tú comes carne? Que tenías que ver sí o no. Entonces, sugestiva. No, eso no es una pregunta sugestiva, esa es una pregunta cerrada. Como por ejemplo, yo también puedo preguntarle a ti, ¿qué hora es? Y tú las 10, las 7, las 12, las 1, las 4. Tienes 24 opciones de respuesta, pero vas a decir una. Ahora ya va. Entonces, fíjate esto. Qué interesante lo que estás diciendo. Pero, José Luis, si tú me haces una pregunta cerrada de esa que me estás comentando, ¿te gusta la carne, sí o no? ¿Cómo hacemos, cómo manejamos? Ya va, permíteme un momentico. Fíjate, yo te pregunté, ¿te gusta la carne? Yo no te dije sí o no. ¿Te gusta la carne? Solo las respuestas tuyas podían haber sido sí o no. Ok. Pero, ¿cómo se maneja que el juez de una vez te interrumpe o te interrumpe el abogado? Le está sugiriendo una Ah, respuesta complicado, al testigo. ¿Cómo manejamos eso? complicado. Mira, Lirio, yo voy a decir algo aquí que mucha gente me dice que no debo decirlo, pero y lo digo siempre con orgullo. Yo he estado en todos los lugares del proceso penal. Yo soy imputado por objetar a un juez 15 veces porque el juez estaba haciendo preguntas capciosas. Los jueces no les está permitido realizar las preguntas que le está prohibida a las partes, porque no hay excepción en el código. El código habla de preguntas prohibidas y no dice excepto el juez. Entonces los jueces no pueden hacer preguntas capciosas, los jueces no pueden hacer preguntas sugestivas, los jueces no pueden hacer sino preguntas aclaratorias de aquello que el testigo ya explicó.
de aquello que el testigo ya narró, de aquello que el testigo ya dijo. El juez no puede venir a sacar preguntas sobre hechos que el testigo no ha narrado. Eso solo lo puede hacer la contraparte en el contrainterrogatorio. Cuando un juez te diga a ti esa pregunta, no, señor juez, discúlpeme con muchísimo, ahí voy, cómo se puede hacer? Con muchísimo respeto y con el más profundo de los respetos, señor juez, usted no puede suplir la deficiencia de mi contraparte. Así es. Usted solo puede decidir lo que nosotros las partes objetemos, pero usted no puede objetar con el mayor y más profundo de los respetos. Allí es la importancia del registro del juicio. Claro que sí, absolutamente. Tenemos que, de alguna manera imponernos para que el juicio quede audio o video grabado, porque además es una obligación que dice el COP que tiene que hacerse, debe registrarse. Así es. Bueno, vamos a hacer otro programa de eso, para que no nos desvíen. Pero ya Ok, contesté mi pregunta. Entonces continúa, que es bien interesante lo que estás comentando acerca de las preguntas que son abiertas, que a veces tienen objeción porque, bueno, es subjetiva, o usted está guiando al testigo. no. Cuando yo le pregunto qué color de ropa le gusta a usted, yo no estoy guiando a nadie. Yo estoy esperando lo que es que el testigo tiene multiplicidad de respuestas, pero ella solo va a escoger una. Correcto. Ahora, fíjate que me dijiste que te gusta el lomito, ¿verdad? ¿Cómo pudieran ser unas preguntas sugestivas? Fíjate, vimos las abiertas, ¿no? Cerradas. ¿Qué tipo de, comes carne? Sí. ¿Qué tipo te gusta más? El lomito. Ah, eso es carne de res. Sí, carne de res. ¿Ok? Usted, Lirio, dijo que comía carne, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Pero a usted no le gusta tanto el pollo, ¿verdad que no? A ver, es verdad. Ahí está la Le diferencia. gusta a usted más la carne de res, ¿es así? Y entre la res y el pescado, prefiere la res, ¿correcto? Entonces, fíjense, esas preguntas son sugestivas porque esas preguntas sí te encierran. Así es. Esa pregunta, ¿qué es lo que pasa en el contrainterrogatorio? En el interrogatorio, fíjate, en el interrogatorio, la estrella, quien declara, es el testigo. En el contrainterrogatorio, quien declara es el abogado y el testigo solo sí o no, sí o no, no hace más nada. El testigo son proposiciones fácticas, es decir, proposiciones de hecho, lo que yo le voy a preguntar al testigo, pero el testigo solo podrá responder sí o no. Usted se llama Marilio Terán, ¿verdad que sí? Y tiene un programa llamado Solución Final, ¿es correcto? Que se transmite por Promar TV. ¿Es así? No se transmite por ningún otro canal, ¿verdad que no? Tampoco no es un programa de radio, ¿verdad que no? Ya, entonces ahí voy, llevándote. Lastimosamente, eso no ha terminado de entenderse en Venezuela y no se ha terminado de entender en Venezuela y es donde digo que tenemos 25 años bateando y corriendo para tercera. Pero fíjate, y ahí vamos, el contrainterrogatorio tiene tres objetivos, tiene más, pero vamos a hablar de tres puntuales. Primero, desacreditar al testigo o restarle credibilidad al mismo. Eso se llama, Lirio, datos silenciados del testigo. Datos silenciados del testigo. Usted estuvo en la Defensoría en Caracas, ¿es correcto? Sí, en el Palacio de Justicia, en la Defensoría 22 de Caracas. Es así. Y usted recuerda que allí tuvo muchas causas, ¿correcto? Entre esas las causas del señor José Luis Vega. ¿Recuerda a José Luis Vega? Sí, aquel que lo denunció, es correcto. Y ¡pum! Y se arma el rollo. Ah, no, buenísimo. Pero ahí, ¿qué es lo que sucede lastimosamente en nuestro país? Que dice, no se está juzgando a Lirio Terán. No, yo no lo estoy juzgando. Por supuesto que no. Yo lo que quiero que usted vea, señor juez o señora jueza, que ese testigo que ahorita se lo presentaron como noble, trabajadora, honrada, madre, mamá, conductora, buena hija, buena esposa, no es tan buena. Ahí le resto credibilidad
al testigo, a la persona. El segundo objetivo, o sea, desacreditar el testimonio del testigo o reducir la veracidad de lo que está declarando. Ya Lirio Terán no la puedo atacar como persona porque no encontré nada. En realidad, si es una buena madre, una buena trabajadora, si salió jubilada, intachable, nunca tuvo un problema, nunca tuvo. Entonces, a la persona no la puedo atacar. Pero allí vamos. Mi caso, por ejemplo, que uso lentes. Señor Vegas, usted dice que vio cuando golpeaba a un señor en la avenida Lara. ¿Es correcto? Sí, eso fue lo que usted dijo. Y ese incidente ocurrió como a las 2 de la mañana, ¿verdad que sí? Sí. Y precisamente ocurrió debajo en su edificio que se llama el Obelisco. Sí, que queda en la avenida Lara. Ah, sí, allí. Señor Vegas, usted nos dijo que estaba durmiendo, ¿verdad que sí? Sí. Y que se levantó directo cuando escuchó los golpes del hombre que decía, no me pegues, no me pegues, ¿verdad que sí? Sí. Y usted se levantó directo de la cama a la ventana, ¿verdad que sí? Sí. Señor Vegas, usted usa lentes, ¿verdad que sí? Pero usted no duerme con lentes, ¿verdad que no? Entonces usted no pudo haber visto bien a la señora a las 2 de la mañana sin lentes cuando usted usa lentes permanentes, ¿verdad que no? Totalmente Porque desacreditado. nadie duerme con los lentes puestos, ¿verdad que no? Eso es una máxima. Entonces ahí, fíjate, el señor Vegas, a lo mejor un señor incólume, honrado, responsable, pero resulta que vamos a destruir o a desacreditar el testimonio. ¿Por qué? Porque él dice que vio bien, pero utiliza lentes permanentes y a las 2 de la mañana se levantó directo de la cama a la ventana y dice que vio. Y él vive en el piso 8, en el piso 9, en el piso 5. No, señor Vegas, espere. Ya hay cosas que no. Hay un tercer objetivo, porque hay dos tipos de contrainterrogatorio, Lirio. Hay un contrainterrogatorio destructivo, que es el que te acabo de explicar. Ahí destruimos a la persona o destruimos a su testimonio. ¿Ya? Eso se llama contrainterrogatorio destructivo. Pero hay un contrainterrogatorio constructivo. ¿Y cuál es ese contrainterrogatorio constructivo? Cuando el testigo contrario que llevó nuestra contraparte acredita nuestras proposiciones fácticas o resalta información que favorece nuestra teoría del caso. Así es. Imaginémonos un caso de legítima defensa. ¿Ya? La fiscalía acusa por homicidio intencional y la tesis de la defensa es legítima defensa. Pero a ti te interesa que el testigo contrario reconozca que quien resultó víctima estaba tomando. Sí, me expliqué. Estaba tomando y había discutido con dos personas antes de la persona que tú defiendes. Entonces, eso te interesa que lo diga un testigo contrario. Ay, que no hay nada mejor, no hay nada mejor que un testigo de la otra parte venga a solidificar tu teoría del caso. Entonces usted le pregunta, señora Lirio, ¿y usted estaba yo no sé si existe, pero usted estaba en el 4 allá en Barquisimeto, ¿verdad que sí? Bueno, no existe, pero yo recuerdo cuando que yo iba al 4, ¿ok? Usted estaba en el 4, ¿verdad que sí? Y ahí estaba tocando X, ¿ya? Y estaban tomando. ¿Es correcto? Sí. Y el señor Juan, usted, como estaba ahí, vio que discutió con el señor José Luis Vega, ¿correcto? Sí, pero bueno, no pasó a nada, ¿verdad? No pasó a mayores, pero él discutió. Fue el que usted vio peleando con el señor Pedro, el que al final le disparó. ¿Es correcto? Entonces, sí, ¿qué te acreditó él ahí? Que el tipo estaba tomando, que había tenido dos discusiones anteriores. Eso se llama contrainterrogatorio constructivo. El testigo de la parte contraria está acreditando lo que tú estás diciendo. El tipo estaba tomado, había discutido antes, se había propasado incluso con unas damas y eso fue lo que propició que discutiera con Elías, que es Juan, qué sé yo, que sea el acusado. Entonces, claro, aquí hay que tener estrategia, ¿no? Porque puede pasar que a ese testigo que tú acreditaste una proposición fáctica, resulta que también tiene una investigación penal. Puesto, claro.
Pero tú no puedes atacarlo primero y después decirle al juez que crea en lo segundo. Primero acreditas tus proposiciones y después desacreditas a la persona porque tiene una investigación penal o porque no tenía lentes o porque usa cuestiones para escuchar bien y resulta que no escuchó bien. Es todo un arte. El contrainterrogatorio es todo un arte y arte al fin, arte es bailar, cantar, declamar, pintar. Entonces, el contrainterrogatorio es un arte que se aprende con la práctica, con la práctica, con la práctica y con la práctica. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online desde México con el abogado José Luis Vegas acerca de la importancia del contrainterrogatorio en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos nuevamente en Solución Final. Recuerdo que conversamos vía online desde México con el abogado José Luis Vegas acerca de la importancia del contrainterrogatorio en el proceso penal venezolano. Mi querido José Luis, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero no nos podemos ir hasta que tú nos expliques y nos enseñes a todos los abogados que estamos viendo este programa esta noche cómo hacemos un buen contrainterrogatorio en Venezuela y si está permitido en este país. Ok, principio. La materia prima del contrainterrogatorio es la investigación. Hay que investigar al testigo. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuándo estudió? ¿Dónde estudió? ¿Cómo es el trabajo? Hay que investigar el testigo, lo laboral, lo familiar, lo personal, etcétera, etcétera. Y si el testigo es un perito o es un experto, oiga, es necesario asesorarse con un perito o un experto y para eso está la figura del consultor técnico. No entre a nadar, a hacerle preguntas a ningún perito si usted no ha sido asesorado porque ese perito sabe más que usted. Ese experto sabe más que usted. Eso es sencillísimo. No pregunte cosas que no sabe, que además te voy a dar una recomendación. En el contrainterrogatorio no se hacen preguntas cuya respuesta se desconozca. Yo no voy a pescar, yo voy a que me confirmes lo que ya yo sé. Entonces no se hace pregunta si no se conoce la respuesta. Quédese tranquilo. Y con respecto a lo segundo que me preguntaste, que si se puede realizar un contrainterrogatorio en Venezuela, me parece excelente esa pregunta. Lo primero que yo te diría es, hay que leer el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal que habla del principio de contradicción. ¿A qué se va al proceso? A que tenga a contradecir, a controvertir, a confrontar lo que está diciendo la otra parte. ¿Y cómo se realiza eso? En el sistema adversarial, en el sistema acusatorio, a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Y eso es universal. Eso es como que las personas que juegan, que colean, andan a caballos. Eso es como que las personas que juegan tenis tienen o golf tienen un palo. Eso es como que las personas que juegan béisbol están en un estadio y tienen guantes. Es decir, eso es innato del propio deporte. Esto es innato del propio sistema, el sistema contradictorio, controvertir, confrontar. Y te he dicho que ahora uno puede preparar al testigo que va a ofertar, pero al otro no. Al otro tú no puedes. Entonces el sistema ha entendido eso. Hay dos reglas, fíjate tú. Hay dos reglas. En el foro inglés, en materia de testigo, existen dos reglas. You must not lead your own witness. Usted no debe orientar a su propio testigo. Entonces, si no lo orientas, no le haces preguntas sugestivas. Y la segunda regla es, you may lead your adversary witness. Usted puede orientar al testigo de su adversario. Y ahí están permitidas las preguntas sugestivas. Igual hay el foro inglés y el foro americano. El foro inglés dice, tú pregúntale a Lirio todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque es importante esto. ¿A qué se lleva el testigo? ¿Y por qué lo juramentan? Para que diga verdades. Por supuesto. ¿Ya? Y la regla americana dice,
Usted puede preguntarle todo lo que quiera al testigo, perdón, usted puede preguntarle al testigo solo de lo que ha declarado Ok. en el interrogatorio. Pero, cuando usted le diga al juez, señor juez, yo necesito acreditar la idoneidad del testigo, entonces el juez le va a abrir la puerta para que traiga esos datos silenciados, eso que no dijo el testigo. Yo quiero que usted vea la otra cara de la moneda. Entonces allí quedará a discreción del juez abrir la puerta solo en algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, no podríamos hablar de la privacidad, de la intimidad, salvo que eso sea pertinente con el caso, pero en un primer momento eso pudiera ser una pregunta impertinente. Ahora bien, ¿puede contrainterrogarse en Venezuela? Sí, y ojalá que las personas que nos estén viendo empiecen a apuntar. Vamos a empezar con lo convencional, que todo esto que voy a decir, Venezuela lo ha suscrito y lo ha ratificado. Estas son convenciones internacionales que Venezuela ha suscrito y ratificado y que son ley en la República. Primero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3e. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.2f, Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Fracción 29ª del proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal. Artículo 314 del Código Penal Modelo para Iberoamérica. 314 Código Penal Modelo para Iberoamérica. Todo eso Venezuela lo ha suscrito y lo ha ratificado. Otro, vamos a hablar de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han condenado a los estados que no han permitido, como sucede en muchas salas de audiencia en Venezuela, que no han permitido realizar preguntas sugestivas, que no han permitido realizar un contrainterrogatorio como se tiene que hacer. Caso Grijalva Bueno versus Ecuador. Caso Grijalva Bueno versus Ecuador. Caso Petrucci y otros versus Perú. Castillo Petrucci y otros versus Perú. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú. Así también vamos a citar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Case of Bárbara Mesegué and Jabardo versus España. Bárbara Mesegué y Jabardo versus España. Eso, bajo el principio de contradicción, nos permiten contrainterrogar en Venezuela. Tenemos que empezar. Mira, yo tengo un libro que hice, Lidio, y con tu permiso, y rapidito voy a decir, este libro se llama Cincelando la Verdad, el arte del contrainterrogatorio. Acaba de salir y se agotó en Venezuela, ya va a llegar nuevamente, y tengo personas que lo han comprado y que me han llamado, mire, el juez me dejó hacer preguntas sugestivas. José Luis, estamos en los minutos finales. ¿Cuáles son tus recomendaciones porque hemos tenido esta hora de programa en relación al tema de la noche de hoy? Hay dos cosas que uno no puede desechar nunca en la vida, siendo abogado. Si cuando te enseñan unas llaves de un Porsche 2025 y te dicen, ¿quieres manejarlo? Es muy difícil decir que no. Eh, Y también cuando el juez te pregunta, ¿va a contrainterrogar? Es muy difícil decir que no. Pero solo usted contrainterrogue cuando pueda desacreditar al testigo, desacreditar su testimonio o acreditar proposiciones fácticas. Si usted no puede hacer eso, no haga preguntas. Calladito se ve más bonito. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces, Lidio, lo que hacen las contrapartes es repetir el interrogatorio y lo que hacen es poner al testigo más fuerte, Señor, hágalo. porque no desacreditan a la persona, no desacreditan al testimonio, entonces, ¿para qué lo contrainterrogaste? Segundo, no vaya de pesca. Si va a contrainterrogar, entonces no haga preguntas cuya respuesta desconozca. No haga preguntas si usted no sabe la respuesta. Tercero, no discuta con el testigo. Usted tiene que, ser un contrainterrogador es como ser un enfermero. Cuando uno va a hacerse el examen de la sangre, usted va a sacarle sangre, nadie lleva sangre. Usted va a obtener información, va a sacar información de ese testigo. Entonces no pelee.
no pelee, salvo que el testigo sea un testigo hostil y tenga tacto, mucho tacto. Usted no puede interrogar con la misma fuerza, porque hay un síndrome que se llama síndrome hollywoodense del contrainterrogatorio. Síndrome hollywoodense del contrainterrogatorio. Todos queremos hacer contrainterrogatorio como salen en las películas y que el testigo diga, sí, fui yo, no fue Lirio, no, eso, acabo de decir mentira. Eso no pasa en la vida real, eso no sucede en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos, usted no puede contrainterrogar con la misma fuerza a una señora de la tercera edad o a una niña, un niño o un adolescente. No puede contrainterrogar con la mismo tono de voz a alguien que se diga que es víctima. Con la misma rapidez, con la misma velocidad cuando interroga un policía o un perito. Entonces, tenemos que saber que no existe todo el tiempo la confrontación con el testigo. Nosotros podemos ir destruyendo la credibilidad del testigo con mucho respeto, con un tono de voz normal, calmado, sobre todo si se trata de una niña, si se trata de un niño o una señora de la tercera edad o como ha pasado también, que nos ha tocado contrainterrogar a personas con una capacidad o una discapacidad. Entonces, caray, ahí poquito a poco, porque los jueces no les gusta que los trates mal. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido José Luis? Porque ya estamos sobre el minuto final. Facebook, José Luis Vegas. Instagram, José Luis Vegas Roche. X, que antes era Twitter, José Luis Vegas. Threads, José Luis Vegas. Todas. Teléfono, más 52-777-268-2680. Y me encanta hablar de derecho. Yo concluiría, después que oímos esta hora de la explicación de nuestro invitado, que definitivamente los abogados que litigamos, los jueces y los fiscales, los defensores, tenemos que ocuparnos de educarnos en contrainterrogatorio. Yo fui Mi mucho necesidad. en mi vida funcionaria pública, defensora pública penal, y puedo decir con propiedad que daba mucho que desear, muchos colegas que no sabían ni siquiera interrogar a sus propios testigos, menos contrainterrogar. Y voy a suscribir algo que acabas de decir, es lo siguiente. Tú, si no conoces al testigo y no te conviene lo que va a decir, no preguntes, cállate, no digas nada, silencio, porque en Venezuela, ¿verdad? Tenemos la mala costumbre de, por hacernos lucir los abogados, empezamos a decir sandeces, no cállate. No hay pregunta, no me interesa, no repregunto y ya. Eso es así. Ocupémonos en educarnos, que siempre lo digo en mi programa, mi querido José Luis, eso es lo que va a ir en beneficio de que se aplique correctamente la justicia en cualquier país. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Un abrazo.